Imagina esto. Estás embarazada de 7 meses, cenando en un restaurante elegante con tu esposo, y de repente, tu cuerpo empieza a convulsionar. Tu corazón se acelera. No puedes respirar. Y mientras caes al suelo, tu esposo simplemente te mira. Sin pánico. Sin miedo. Porque él ya sabía que esto iba a pasar. Sarah Mitchell estaba a punto de morir. El veneno ya corría por sus venas. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera los asesinos, es que el doctor de emergencias que la recibiría esa noche era el abuelo que llevaba 28 años buscándola. Una marca de nacimiento, una coincidencia imposible y una carrera contra el tiempo para salvar a una nieta que nunca conoció y al bebé que aún no nacía. Esta historia nos recuerda que la maldad puede disfrazarse de amor, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces, la familia que creemos perdida regresa en el momento exacto en que más la necesitamos. Si quieres saber cómo termina esta historia de traición y justicia, quédate hasta el final. Y si te atrapó desde el principio, ya sabes qué hacer. Ahora, empecemos. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias del Hospital Santa Catalina proyectaban sombras duras sobre el suelo de linóleo blanco. Eran las 11:47 de la noche, y el doctor Richard Monroe llevaba 13 horas de turno. A sus 65 años, la mayoría de los cirujanos de su edad se habían retirado a puestos de consultoría o a la enseñanza, pero Richard no podía imaginarse dejando la sala de urgencias. Salvar vidas era todo lo que le quedaba. ¡Entrante!, gritó una enfermera al entrar por las puertas dobles. Mujer embarazada de 32 años, convulsión tónico-clónica generalizada. Llega en 2 minutos. Richard se movió con una eficiencia que solo dan los años, sus manos ya buscando unos guantes. 40 años en medicina de urgencias le habían enseñado a separar las emociones, a ver a los pacientes como rompecabezas que resolver en lugar de personas con familias y futuros. Era la única manera de sobrevivir en esta profesión. La ambulancia entró con la sirena a todo volumen en la bahía. Los paramédicos entraron corriendo por las puertas con una camilla, y el ojo entrenado de Richard evaluó la situación de inmediato. La mujer convulsionaba violentamente. Su vientre de embarazada se notaba bajo la delgada manta de emergencia. 7 meses de gestación. Calculó quizasma. Quisnemos. La voz de Richard cortó el caos. El paramédico principal, un hombre llamado David, recitó los signos vitales mientras transferían a la paciente a la cama de urgencias. La encontraron desmayada en un restaurante. Los testigos dicen que todo empezó de repente, primero con mareos y luego la convulsión completa. El pulso es irregular. El esposo dice que tiene problemas psiquiátricos. Los ojos de Richard se entrecerraron. Según su experiencia, cuando un esposo mencionaba primero los problemas psiquiátricos en lugar del historial médico, algo no andaba bien. «Tráiganme 4 miligramos de lorazepam, ahora», ordenó Richard. «Y llamen a toxicología. Quiero un perfil completo». Una enfermera se movió para cortar la manga de la mujer y ponerle una vía intravenosa. La tela cayó, y Richard se quedó helado. En su hombro izquierdo había una mancha de nacimiento color vino o porto, con la forma clara de una mariposa. La marca era de un morado intenso contra la piel pálida, y Richard sintió cómo su coraza profesional, construida con tanto cuidado, se hacía pedazos. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Héctor?» La enfermera lo miró con preocupación. «¿Se encuentra bien?» Richard no podía hablar. Estaba mirando fijamente la marca de nacimiento. Su mente viajó 28 años atrás, a un cálido día de verano cuando su hija, Elena, estaba en su cocina. Tenía 19 años. Estaba embarazada y llevaba una camiseta sin mangas que revelaba una marca idéntica en su hombro. «Papá, voy a tener al bebé», había dicho Elena, con una mano protegiendo su pequeño vientre. «Sé que no estás de acuerdo, pero voy a tenerla. Solo quiero que estés a salvo».
había respondido Richard, tratando de ocultar su miedo. Su hija era tan joven. El padre del bebé ya se había ido. «Déjame ayudarte». «Tengo que hacer esto por mi cuenta», había dicho Elena, y Richard había visto la determinación en sus ojos, la misma determinación que él veía en el espejo cada día de su carrera como cirujano. «La voy a llamar Sara». Esa había sido la última conversación que tuvieron. 2 semanas después, Elena se había ido. Dejó una nota diciendo que necesitaba espacio, que lo contactaría cuando estuviera lista. Richard había contratado investigadores, presentado denuncias de desaparición, buscado durante años. No había encontrado nada. Hasta que, hace 15 años, llegó un certificado de defunción. Sobredosis. Su hija se había ido y él nunca encontró a la nieta que prometió llamar Sara. «¡Doctor Monroe!». La voz urgente de la enfermera lo trajo de vuelta. «Está entrando en paro. El ritmo cardíaco está bajando». Richard obligó a sus manos a estabilizarse. Podía procesar esto más tarde. En este momento, tenía una paciente muriendo frente a él. Y si esa marca de nacimiento significaba lo que él creía, acababa de encontrar a la nieta que llevaba casi 3 décadas buscando. «¡El bebé está en peligro!», gritó otra enfermera. «La frecuencia cardíaca fetal está en 90». Richard se movió en piloto automático. Años de entrenamiento se impusieron a su shock emocional. Empezó a ladrar órdenes, ajustando medicamentos, observando los monitores con la intensidad que lo había convertido en uno de los mejores cirujanos de urgencias de la costa este. Pero sus ojos seguían volviendo a esa marca de nacimiento. El marcador genético era muy raro. Una mancha de vino oporto con esa forma exacta de mariposa en el hombro izquierdo había aparecido en su familia durante 4 generaciones. Su abuela la tenía, su hermana la tenía, su hija Elena la tenía. Las probabilidades de que una paciente cualquiera tuviera esa marca exacta en esa ubicación exacta eran astronómicas. «Tráiganme su expediente», dijo Richard con voz ronca. «Necesito su nombre completo». Un residente le entregó la tableta. Los ojos de Richard recorrieron la información. Nombre, Sara Mitchell. Apellido de soltera. Monroe. Edad, 32. Familiar más cercano. James Mitchell, esposo. Nombre de la madre en el historial médico. Elena Monroe, fallecida. La tableta casi se le resbala de las manos a Richard. «Señor». El residente lo miró confundido. «¿Conoce a esta paciente?». Richard bajó la vista hacia la mujer en la camilla. Incluso inconsciente y en plena crisis, ahora podía ver el parecido. Tenía los pómulos de Elena, la nariz de Elena, la barbilla decidida de Elena. «Es mi nieta», susurró Richard. La sala de urgencia se quedó en silencio por un instante. Luego, el entrenamiento se reactivó y todos se movieron a la vez. Richard se inclinó sobre Sara, sus manos suaves mientras revisaba sus signos vitales. «Sara», dijo en voz baja, aunque ella no podía oírlo. «Soy tu abuelo. Y te prometo que no voy a permitir que nada te pase, ni a ti ni a tu bebé. No esta vez. No así». Levantó la vista hacia su equipo. «Quiero ese examen de toxicología para allá. Y que alguien me traiga al esposo. Tengo algunas preguntas, porque Richard había visto suficientes casos de envenenamiento en su carrera como para reconocer los síntomas. Y cada instinto que había perfeccionado durante 4 décadas le gritaba que esto no era una emergencia psiquiátrica. Alguien había intentado matar a su nieta. 36 horas antes, Sara Mitchell tarareaba suavemente en el cuarto del bebé de su casa en los suburbios. Una mano descansaba sobre su vientre de 7 meses de embarazo, mientras doblaba pañaleros diminutos. La habitación estaba pintada de un amarillo suave, cálido y acogedor, con una cuna blanca lista contra la pared del fondo. Todo era perfecto. Todo estaba exactamente como debía ser. Su teléfono vibró en el cambiador. Era una notificación de tarjeta de crédito. Sara lo tomó distraídamente,
esperando ver un cargo del supermercado o de la boutique para bebés que había visitado el día anterior. En cambio, vio Joyería Cartier, $12,500. La sonrisa de Sara se desvaneció. Se tocó la muñeca desnuda, luego el cuello. No había joyas nuevas. Revisó la fecha, ayer, mientras ella estaba en su cita con el médico. Quizás era una sorpresa para su aniversario la próxima semana. James podía ser detallista cuando se lo proponía. La idea la reconfortó, ahuyentando esa pequeña voz de duda. Caminó hacia la recámara principal para guardar las cobijas de bebé que había estado doblando. La puerta del closet estaba ligeramente abierta, y cuando Sara la abrió por completo, un destello de color rojo le llamó la atención. Escondida detrás de los trajes de James había una mascada de seda de mujer. Cara italiana, y definitivamente no era suya. Sara no tenía nada en ese tono carmesí. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sacó su teléfono y llamó a su esposo. «Sara, estoy en una junta». La voz de James sonaba cortante, molesta. «Encontré un recibo de una pulsera de Cartier que nunca recibí», dijo Sara, manteniendo la voz firme. «Y hay una mascada de mujer en tu closet que no es mía». «Pues ya vas a empezar otra vez». James suspiró pesadamente. «La mascada es de mi madre. La dejó aquí en Navidad. ¿Recuerdas? Y la pulsera la están ajustando. Es tu regalo de aniversario. ¿Podrías dejar de lado esa paranoia del embarazo ahora mismo?» «No estoy paranoica», protestó Sara. «Solo estoy preguntando». «Sí que estás paranoica. La doctora Wilson dijo que las hormonas te pondrían sensible. Es exactamente de lo que nos advirtió. Tómate tus vitaminas prenatales, descansa y deja de inventar problemas. Llegaré tarde a casa». La llamada se cortó. Sara se quedó de pie en medio de su recámara, con el teléfono en la mano, sintiéndose tonta, enojada y confundida, todo al mismo tiempo. James tenía un don para hacerla dudar de sí misma, para convertir sus preocupaciones legítimas en defectos de carácter. Había estado sucediendo cada vez más en los últimos 6 meses. Caminó hacia el baño y abrió el botiquín. El frasco de vitaminas prenatales estaba en el estante, justo donde siempre. Desenroscó la tapa y sacó 2 pastillas en la palma de su mano, tragándoselas con agua del grifo. Lo que Sara no notó fue el pequeño trozo de cinta adhesiva transparente Pomodel, junto al sello de la botella. Se notaba que alguien la había abierto con mucho cuidado y la había vuelto a cerrar con la misma precisión. Las vitaminas que estaban adentro parecían idénticas a las que su doctor le recetó, pero contenían algo más, algo que se había estado acumulando en su cuerpo durante semanas. Al otro lado de la ciudad, en el imponente edificio de cristal de Hams Mitchell Properties, Amber Sinclair estaba sentada en su escritorio, justo afuera de la oficina principal. Tenía una belleza muy calculada, de esas que requieren un gran esfuerzo para mantener. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y su traje de diseñador lucía impecable. A sus 29 años, había aprendido que la belleza era una moneda de cambio y ella había sabido invertirla muy bien. La pantalla de su celular brillaba con las publicaciones de Sara Mitchell en Instagram. Había fotos del cuarto del bebé, actualizaciones sobre las pataditas y mensajes emocionados sobre la maternidad. Los comentarios eran empalagosos. «Te ves radiante. James es tan afortunado. Ya quiero conocer al bebé Mitchell». Los dedos de Amber, con una manicura perfecta, se deslizaban por la pantalla ignorando todos los mensajes. Su expresión era fría. La puerta de la oficina se abrió y James salió, aflojándose la corbata. «Llamó por el brazalete», dijo en voz baja. Amber se levantó, alisándose la falda. «Y ya me encargué de eso. Dile que son las hormonas del embarazo. Tienes que ser más cuidadoso». Amber se le acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «¿Y si empiezan a sospechar antes de que estemos listos?» «No lo hará», la interrumpió James. «Llevo 6 meses preparando el terreno.
Su terapeuta tiene un registro de su inestabilidad emocional. Todos sus amigos han notado que se le olvidan las cosas. Cuando suceda, nadie lo va a cuestionar. Amber sonrió, pero fue una sonrisa helada que no le llegó a los ojos. ¿Cuándo suceda qué, James? Cuando tenga su lamentable accidente. James la miró fijamente. Mi chico listo. Amber levantó la mano para tocarle la cara. Pero a veces los accidentes necesitan un empujoncito. Abrió su bolso de diseñador y sacó un pequeño frasco de vidrio. Adentro había unas pastillas blancas y diminutas, de apariencia inofensiva. Extracto de adelfa, explicó Amber, sosteniendo el frasco a contraluz. En microdosis a lo largo del tiempo, se acumula en el organismo. Causa arritmia cardíaca, convulsiones. Parece una complicación del embarazo. Y lo mejor es que no se puede rastrear después de 48 horas. James tomó el frasco para examinarlo. No es la primera vez que haces esto. No fue una pregunta. Y Amber no lo negó. Sé cómo resolver problemas. ¿Y después? Preguntó James. ¿Después de que ella ya no esté? Amber se pegó más a él, rozando su cuerpo. Serás un viudo desconsolado. Un padre soltero que necesita mucho apoyo. Y yo estaré ahí para ti. Esperaremos un tiempo prudente y luego podremos estar juntos. Tú, yo y tu hija. La quiero fuera de mi vida, dijo James con sequedad. Pero me quedo con el bebé. Tendrás todo lo que deseas, le prometió Amber. Se besaron, pero no había pasión en ese beso. Solo era un acuerdo, un cálculo. Lo que James no vio fue que en el bolso de Amber había un segundo frasco. Este tenía su nombre escrito en una letra pequeña y pulcra. Porque Amber Sinclair no había sobrevivido a 4 matrimonios anteriores, dejando cabos sueltos. Esa misma tarde, James llegó a casa con flores y la tarjeta de una reservación para el nuevo restaurante de Marcus Webb. Su sonrisa era de disculpa y su actitud, de arrepentimiento. Mi amor, perdóname por lo de hace rato, le dijo a Sara mientras le entregaba el ramo. Es el estrés del trabajo, ya sabes cómo es. Sara aceptó las flores con desconfianza. Está bien, lo entiendo. No, no está bien, dijo James acercándose y poniendo una mano suave sobre su brazo. Nuestro aniversario es en 3 días. Quiero hacer algo especial. Marcus va a inaugurar su nuevo restaurante en el centro. Es un evento exclusivo y quiero que vayamos juntos. Para empezar de nuevo. Sara quería creerle. Se tocó el vientre, sintiendo cómo se movía su hija. He tenido mareos. El doctor Wilson dijo que debo evitar el estrés. Yo te cuidaré, prometió James. Lleva tus medicinas si las necesitas. Tendremos una mesa tranquila, solo para nosotros. Quiero arreglar las cosas antes de que nazca la bebé. Quiero que seamos una familia. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Este era el hombre con el que se había casado. El que solía llevarle café a la cama y dejarle notas de amor en su almuerzo. Quizás el estrés de ser padre también lo estaba afectando. De acuerdo, dijo suavemente. Empecemos de nuevo. James la abrazó. Pero por encima del hombro de ella, el rostro de James no tenía expresión alguna. Rachel Green estaba en su pequeño apartamento, mirando las redes sociales con una copa de vino que ya se había calentado en su mano. Llevaba 10 minutos viendo la misma foto. Sara, radiante y embarazada, en un cuarto de bebé color amarillo, con la mano en el vientre y una gran sonrisa. Habían sido las mejores amigas desde la universidad, inseparables. Rachel fue la dama de honor en la boda de Sara. La ayudó a elegir el vestido y dio un discurso sobre almas gemelas y finales felices. Y cada palabra que dijo fue sincera. Eso había sido hacía 18 meses. No se habían hablado desde entonces. El pulgar de Rachel se detuvo sobre el botón de mensaje. Escribió: «Oye, ¿cómo estás? Te extraño». Y luego lo borró.
Porque la última vez que hablaron, Sarah había estado fría, distante. James le había comentado a Rachel, como si nada, que Sarah sentía que ella estaba celosa de su matrimonio. Que Sarah había dicho que las opiniones de Rachel sobre James eran solo amargura por sus propias relaciones fallidas. Rachel sabía que Sarah nunca habría dicho esas cosas. Ahora lo entendía, pero demasiado tarde, después de que el daño ya estaba hecho. James había metido una cuña entre ellas con la precisión de un cirujano, aislando a Sarah de su red de apoyo, una amiga a la vez. Rachel llevaba 3 años trabajando como periodista de investigación. Sabía reconocer la manipulación cuando la veía. También sabía que los abusadores aíslan a sus víctimas antes de que las cosas se pongan peor. Miró la sonrisa de Sarah en la foto y sintió un nudo en el estómago. Debería llamarla, le susurró Rachel a su apartamento vacío. Pero el miedo la detuvo. Miedo a que Sarah no le creyera. Miedo a que James ya hubiera envenenado esa relación por completo. Cerró la aplicación y tiró el vino por el fregadero. Mañana la buscaría. Mañana. Lo que no sabía era que para cuando llegara el mañana, ya sería demasiado tarde. Marcus Webb estaba en la cocina de su nuevo restaurante, Luminary, viendo a su personal prepararse para la gran inauguración. Debería haber estado emocionado. Este era el resultado de años de planeación. Su nombre por fin en algo legítimo. Pero en lugar de eso, le temblaban las manos mientras respondía la llamada de James. ¿Todo listo para el viernes por la noche?, preguntó Marcus en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Amber confirmó que estará allí, respondió James. Actúa con naturalidad, como si fuera una cena de negocios. Haz que parezca una coincidencia que nosotros también estemos. Y la mesera. La voz de Marcus se hizo aún más baja. María Rodríguez atenderá su sección. Es perfecta. No tiene papeles, está asustada. No dirá nada aunque vea algo. Me aseguré de que la asignaran a tu mesa. James, si esto sale mal. No saldrá mal. La voz de James era fría. Estás demasiado metido en esto, Marcus. Esa deuda de juego no va a desaparecer por arte de magia. Y el dinero que Amber invirtió en tu restaurante. Todo depende de tu cooperación. Marcus sintió náuseas. Se había metido hasta el cuello con la gente equivocada y James le había ofrecido un salvavidas. Solo que ese salvavidas venía con condiciones, y esas condiciones estaban atadas al cuello de una mujer embarazada. No quiero que nadie muera, dijo Marcus desesperado. Entonces asegúrate de hacer bien tu parte, dijo James y colgó. Marcus miró a su alrededor, a su hermoso restaurante nuevo. Se suponía que sería su nuevo comienzo, su redención. En cambio, iba a ser el escenario de un asesinato. En su consultorio del Hospital St. Catherine's, el doctor Richard Monroe estaba sentado solo, en la oscuridad. Sobre su escritorio había una carpeta que había revisado 1000 veces. La etiqueta decía: Elena Monroe. Caso de persona desaparecida. Cerrado. Adentro solo había callejones sin salida, pistas frías. Una hija que había desaparecido hacía 28 años, dejando solo una carta. Tuve una niña. Le pondré Sarah. Lo siento mucho, papá. Necesito hacer esto sola. Richard la buscó durante años. Contrató investigadores privados. Presentó reportes de desaparición en todos los estados. No encontró nada. Hasta hace 15 años, cuando apareció un certificado de defunción. Sobredosis. Su pequeña había muerto a los 34. Nunca encontró a su nieta. Sarah. Ese nombre lo atormentaba. Richard tomó la foto de su escritorio. Era Elena a los 18 años, riéndose a la cámara. Se le veía su lunar en forma de mariposa en el hombro. Era tan hermosa, tan llena de vida, y él no había podido protegerla. Siento no haberte encontrado, mi niña, le susurró a la foto. Siento no haber podido salvarte. Él no sabía que en menos de 36 horas conocería a esa nieta que tanto había buscado.
No sabía que tendría una oportunidad más para salvar a alguien que amaba, pero tendría que actuar rápido, porque el tiempo se estaba acabando y el veneno ya estaba en el sistema de Sara. La noche del viernes llegó con ese tipo de clima perfecto que hace que la gente crea en los nuevos comienzos. Sara estaba de pie frente al espejo de su habitación, alisando su vestido de maternidad azul pálido. Con 7 meses de embarazo, todavía se sentía hermosa. James se lo había dicho cuando la vio. «Te ves deslumbrante», le dijo. Y por un momento, ella vio al hombre del que se había enamorado. Fueron a Luminary en el Mercedes de James, con la mano de él sobre la rodilla de ella, y jazz suave sonando en la radio. Sara sintió a la bebé patear y sonrió. «Está muy activa esta noche», dijo Sara. «Sabe que es una noche especial», respondió James. El restaurante era precioso, lleno de candelabros de cristal y luces tenues, con un cuarteto de jazz tocando en una esquina. El tipo de lugar donde la gente se compromete y celebra aniversarios. El tipo de lugar donde nada malo podría pasar. Una joven nerviosa se acercó a su mesa. Su gafete decía María. «Buenas noches», dijo, con las manos temblando ligeramente mientras servía agua en las copas de cristal. «Soy María y los atenderé esta noche». Sara notó el miedo en sus ojos y sintió una compasión inmediata. «¿Es tu primera noche? Lo estás haciendo muy bien». La expresión de María se suavizó con gratitud antes de que se alejara rápidamente. Sara no notó el gesto de molestia en el rostro de James. Él había pedido específicamente a María porque era asustadiza, vulnerable y poco probable que interfiriera. La amabilidad de Sara estaba complicando las cosas. Al otro lado del restaurante, la puerta se abrió y Amber Sinclair hizo su entrada. Llevaba un vestido rojo que hacía que todos voltearan a verla. Con diamantes que brillaban en su garganta, caminaba junto a Marcus Webb, riéndose de algo que él había dicho, desempeñando su papel a la perfección. «¿Esa es tu asistente?», preguntó Sara, siguiendo la mirada de James. «Es Amber. Está aquí con Marcus». Una cena de negocios. La voz de James era deliberadamente neutral. Sara sintió un frío recorrerle el estómago. La forma en que Amber se movía, la seguridad en sus pasos, las joyas costosas, el brazalete Cartier en su muñeca. Marcus los vio y los saludó con la mano. Su sonrisa era demasiado brillante. James, qué coincidencia. Se acercaron a la mesa y el rostro de Amber se iluminó con una sorpresa fingida. «Sara, no puede ser, te ves increíble», exclamó Amber con efusividad. «No tenía idea de que estarían aquí. Es nuestra cena de aniversario», explicó James, algo tranquilo. «¡Qué romántico!», intervino Amber con una mirada afilada. «Marcus, deberíamos darles su espacio». «Claro que no», dijo Marcus con la voz un poco más alta de lo necesario. «Vengan con nosotros. Tenemos esa mesa grande. Hay mucho lugar». Sara quiso negarse. Cada uno de sus instintos le gritaba que dijera que no. Pero si lo hacía, James lo usaría como prueba de su paranoia. Amber y Marcus ya se estaban moviendo hacia la mesa más grande, y Sara se sintió atrapada. Se acomodaron, con Sara entre James y Amber. Estaba rodeada. «¿Cómo te sientes?», preguntó Amber, tocando el brazo de Sara. «El embarazo debe ser agotador». «Me las arreglo», dijo Sara con cuidado. «Es que no me imagino ser responsable de otra vida. Tanta presión, tantas cosas que podrían salir mal». Las palabras de Amber quedaron suspendidas en el aire, como una amenaza disfrazada de preocupación. James intervino rápidamente. «Amber, no hablemos de complicaciones». «Oh, lo siento». Amber se llevó la mano a la boca. «No quise preocuparte. Estoy segura de que todo saldrá bien». Le dio una palmadita en la mano a Sara. «Estás en muy buenas manos». Esas palabras sonaban mal. Todo se sentía mal. El corazón de Sara latía con fuerza. Sus instintos gritaban peligro. Pero no podía explicar por qué. Estaba rodeada de gente que parecía preocupada,
en un restaurante hermoso, en su aniversario. María regresó con los menús. Sus manos todavía temblaban. Sara tomó un sorbo de agua, intentando calmar sus nervios. No vio a Amber observándola con una mirada fría y calculadora. No vio a James revisar su reloj. No notó la mirada preocupada de María hacia el vaso de agua. La trampa se había tendido hacía meses, y ahora estaba a punto de activarse. Sara se disculpó para ir al baño. Habían pasado 20 minutos de la cena. La conversación había sido incómoda, llena de pausas cargadas de tensión y los comentarios demasiado alegres de Amber. Sara necesitaba un momento para respirar, para calmarse, para entender por qué cada célula de su cuerpo le gritaba que algo andaba muy mal. En el baño, se echó agua fría en la cara y se miró en el espejo. Su piel se veía pálida bajo las luces fluorescentes y tenía ojeras que no estaban allí por la mañana. «Estás paranoica», le dijo a su reflejo. «James tiene razón. Solo son las hormonas». Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Pregúntale a tu esposo por el recibo del brazalete. No lo estaban ajustando. Lo tiene puesto Amber ahora mismo». A Sara se le helaron las manos. Se quedó mirando el mensaje, con el corazón martillándole en el pecho. ¿Quién enviaría esto? ¿Por qué ahora? Borró el mensaje y regresó a la mesa, sus ojos buscando inmediatamente la muñeca de Amber. Y ahí estaba. El brazalete de tenis Cartier, los diamantes atrapando la luz. $12,500 en joyas que se suponía que eran el regalo de aniversario de Sara. Sara se sentó lentamente, respirando con dificultad. Amber notó su mirada y sonrió. «¿Estás bien, linda? Te ves pálida». «¡Qué brazalete tan hermoso!», logró decir Sara. «¿Verdad que sí?», Amber lo tocó con cariño. «Es un regalo de alguien muy especial». Miró a James. Él desvió la mirada. Sara sintió que el mundo se le venía encima. «James, ¿podemos hablar en privado?» La molestia de James era apenas disimulada. «Acabamos de ordenar. Ahora no». Amber intervino suavemente. «Oh, Sara, antes de que te vayas, deberías tomar un poco de agua. Te ves deshidratada». Acercó el vaso de agua de Sara hacia ella. El mismo vaso que había estado en la mesa durante 20 minutos. El mismo vaso con el que Amber había estado, a solas mientras Sara estaba en el baño. «Créeme», dijo Amber en voz baja. «La hidratación es muy importante para el bebé». Sara, distraída por la revelación del brazalete, tomó el vaso automáticamente. Estaba concentrada en la culpa de James, en la sonrisa de Amber, en la evidencia de la traición que brillaba en la muñeca de otra mujer. No pensó en el agua. Simplemente bebió. «Buena chica», susurró Amber, casi inaudible. 30 segundos después, Sara lo sintió. Un calor que se extendía por su pecho como un incendio. Los latidos de su corazón se tropezaron, se saltaron un latido y luego comenzaron a acelerarse tanto que no podía recuperar el aliento. «James», jadeó. «Algo anda mal». «Ay, por Dios, aquí vamos». La respuesta de James fue despectiva. «Drama de embarazada. No, no puedo». Sara intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían. La habitación daba vueltas, inclinándose. Todo se volvía borroso en los bordes. «Necesito un doctor. Necesito». Sus palabras se arrastraban. El bebé pateó frenéticamente dentro de ella, y la mano de Sara fue a su vientre por instinto. «El bebé», jadeó. «Algo le pasa al bebé». Amber se reclinó en su asiento, sacando su teléfono. «Quizá está teniendo un ataque de pánico. El embarazo puede ser muy estresante». Marcus se levantó a medias. «¿Llamamos a alguien? Necesito». Sara ya no podía formar palabras. El calor en su pecho se había convertido en hielo y su visión se estaba reduciendo a un túnel. Podía oír los latidos de su corazón en sus oídos, irregulares y aterradores.
Intentó levantarse, pero, en su lugar, su cuerpo convulsionó. Sara cayó al suelo con fuerza. No fue un desmayo suave, sino una convulsión en toda regla. Su cuerpo se sacudía violentamente, sus extremidades se agitaban, su cabeza golpeaba contra el pulido suelo de madera. El sonido fue horrible, definitivo. El restaurante estalló en gritos, los cubiertos resonaron, las sillas rechinaron y los clientes retrocedieron horrorizados. María corrió hacia ella, olvidando su entrenamiento de mesera ante la emergencia. Dios mío, que alguien llame al 911. Marcus se arrodilló junto a Sara, quitándose el saco para acoginar su cabeza. Está convulsionando. ¿Dónde está la ambulancia? James se quedó de pie junto a ellos, con el teléfono en la oreja, su voz tranquila y controlada. Sí, mi esposa se desmayó. Está embarazada. Tiene un historial de ansiedad y ataques de pánico. No ha estado cumpliendo con su medicación psiquiátrica. Cada palabra era una mentira. Sara no tenía historial psiquiátrico, pero James había estado preparando esta narrativa durante meses. Había sembrado la idea con terapeutas, creado documentación, construido un historial médico falso que explicaría exactamente este escenario. María se dirigió a otro mesero. «Trae hielo, pregunta si hay un doctor aquí». Un hombre se levantó de una mesa al otro lado del salón. «Soy cardiólogo, déjenme pasar». Se abrió paso entre la multitud y se arrodilló junto a Sara, comprobando su pulso. Su rostro se ensombreció. «El pulso es errático», dijo el cardiólogo, «su posible evento cardíaco. Esto no es un ataque de pánico, ¿sí? Ya ha estado inestable», insistió James. Las hormonas del embarazo, se pone emocional, ansiosa. Ya lo ha hecho antes. El cardiólogo lo miró fijamente. «Señor, esto es una emergencia médica. Su corazón está en grave peligro». El cuerpo de Sara se sacudió de nuevo. Apareció espuma en su boca y el bebé pateó tan fuerte que era visible a través de su vestido. Una onda de movimiento a través de su vientre, desesperada y asustada. María estaba llorando. El bebé. ¡Oh Dios, el bebé! Amber se mantenía un poco alejada del caos, con el teléfono en alto, grabando. «Qué trágico», murmuró a su cámara. «Algunas mujeres simplemente no pueden con el embarazo». Los paramédicos llegaron en 8 minutos. El paramédico principal, David, tomó el control de inmediato. «Todos atrás, denos espacio». Se arrodilló junto a Sara, revisando sus signos vitales, mientras su compañero preparaba la camilla. «Señora, ¿puede oírme? Me llamo David. Todo va a estar bien». Los ojos de Sara se agitaron. Intentaba hablar. Sus labios se movían sin sonido. David se inclinó más cerca. «¿Qué intenta decir?» «Veneno», logró decir Sara. Apenas un susurro. «Ella me envenenó». «¿Qué dijo?» David levantó la vista hacia la multitud. James se adelantó rápidamente, con el teléfono en la mano. «Está delirando. Tiene problemas psiquiátricos, delirios paranoicos». Le mostró la pantalla de su teléfono a David. Una aplicación de alerta médica mostraba: Sarah Mitchell. Trastorno de ansiedad, incumplimiento de medicación, historial de episodios paranoicos. Todo falso. Todo creado meses y atrás para este preciso momento. «Señor, tenemos que transportarla ya», dijo David. El ritmo cardíaco del bebé está bajando rápidamente. Levantaron a Sara a la camilla. Su mano cayó lánguidamente a un lado, y María observó con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la subían a la ambulancia. María apartó a otro mesero. «Vi algo», susurró. «Esa mujer del vestido rojo, cuando la señora Mitchell fue al baño, la vi en la mesa. Hizo algo con el vaso de agua, sacó algo de su bolso». El otro mesero parecía asustado. «¿Deberíamos decir algo?» «No lo sé», dijo María. «Tal vez me equivoqué. Tal vez solo creí verlo. Tenemos que irnos». El grito del paramédico interrumpió su incertidumbre.
Amber tocó el brazo de James mientras él se dirigía hacia la ambulancia. Deberías ir con ella, tienes que parecer preocupado. James comenzó a protestar. Parecer preocupado. La voz de Amber era de acero bajo la dulzura. James subió a la ambulancia. Cuando las puertas se cerraron, miró hacia atrás. A Amber. Ella estaba sonriendo. La ambulancia atravesó las calles de la ciudad a toda velocidad, con las sirenas a todo volumen. Dentro, David trabajaba para estabilizar a Sarah mientras James estaba sentado en una esquina, con el teléfono en la mano. No estaba llamando a su familia, le estaba escribiendo a Amber. ¿Cuánto le diste? La respuesta llegó de inmediato. Suficiente. Ya está hecho. James borró el mensaje. Sarah convulsionó de nuevo y David le gritó a su compañero. ¡La estamos perdiendo! ¡Conduce más rápido! En el área de emergencias del Hospital St. Catherine, el doctor Richard Monroe estaba revisando expedientes cuando recibió la llamada. Doctor Monroe. Una enfermera corrió hacia él. Paciente en camino. Mujer embarazada de 32 años. Convulsión tónico-clónica. Posible evento cardíaco. Richard se movilizó de inmediato. Años de entrenamiento superando su agotamiento. Estaba en las puertas del área de urgencias cuando llegó la ambulancia, observando cómo metían la camilla a toda prisa. ¿Qué tenemos?, preguntó Richard, sus manos ya buscando unos guantes. David recitó los signos vitales. Inicio súbito en un restaurante. El esposo asegura que tiene problemas psiquiátricos y no se toma la medicina. Yo le pedí el historial de ella, no la versión de él. Richard intervino. Necesito hechos. Los testigos dicen que ella se quejó de sentirse rara justo antes de desplomarse. Tenía la cara roja, las pupilas dilatadas y taquicardia. A Richard se le entrecerraron los ojos. Esos no eran síntomas psiquiátricos, eran síntomas de envenenamiento. Trasladaron a Sarah a una camilla de urgencias y Richard empezó a evaluarla. Quiero análisis, un perfil toxicológico y un monitor fetal, ya. Una enfermera se acercó para cortar la manga de Sarah y ponerle una vía intravenosa. Al caer la tela, Richard vio la marca de nacimiento y se quedó paralizado. Una mancha color vino, con forma de mariposa, en el hombro izquierdo. Exactamente igual a la de Elena. El cuarto pareció inclinarse. Richard se sujetó del barandal de la cama para estabilizarse. «¡Doctor!». La enfermera lo miró preocupada. Richard a duras penas pudo hablar. «¿Cuál es el nombre de la paciente?». La enfermera revisó la ficha. Sarah Mitchell. Su apellido de soltera era Monroe. Sarah Monroe. Creció en orfanatos. ¿El nombre de su madre? La voz de Richard se quebró. Necesito saber el nombre de su madre. James se metió. ¿Y eso qué importa? ¡Solo cúrela! Richard no le hizo caso. Que alguien me consiga el nombre de su madre. Un residente buscó los archivos en una tableta. Madre, Elena Monroe. Falleció en el año 2010. Richard se quedó mirando a la mujer inconsciente sobre la cama, a la marca que la identificaba como de su familia, al rostro que le recordaba al de su hija. «Dios mío», susurró. «La bebé de Elena». «¿Qué?». La voz de James estaba cargada de pánico, pero Richard ya no lo oía. Se recompuso y volvió al modo de emergencia, con las manos firmes a pesar del terremoto que sentía por dentro. 4 miligramos de lorazepam, ahora mismo, ordenó. Llamen a toxicología. Es urgente. Y que alguien me traiga a seguridad. Nadie sale de este cuarto sin mi permiso. Bajó la mirada hacia Sarah, hacia su nieta, y le hizo una promesa. «Perdí a tu madre», le dijo en voz baja. «No te voy a perder a ti». La convulsión de Sarah finalmente se detuvo con el medicamento, pero sus signos vitales seguían peligrosamente inestables. El monitor fetal mostraba el corazón del bebé apenas por encima de los niveles críticos. Richard trabajaba con la concentración de un hombre que había pasado 40 años perfeccionando su oficio, pero sus ojos no dejaban de volver a esa marca de mariposa. «Ya están los resultados de sangre», anunció un residente.
entregándole la tableta a Richard. El toxicológico preliminar detectó algo: glucósidos cardíacos, compatibles con una toxina vegetal. Adelfa, dijo Richard al instante. Las piezas encajaron: los síntomas, lo repentino del colapso, el fallo cardíaco. Tráiganme carbón activado y empiecen el monitoreo cardíaco. Esto no fue un ataque de pánico. Alguien la envenenó. James, que había estado en una esquina haciendo llamadas, levantó la vista de golpe. Eso es ridículo. ¿Quién querría envenenar a Sarah? Richard lo fulminó con la mirada, una de esas miradas que había hecho temblar a generaciones de residentes. Esa es una excelente pregunta, señor Mitchell. ¿Quién tuvo acceso a su comida o bebida esta noche? Nadie. Estábamos en un restaurante, con testigos. ¿Quién estaba en su mesa? Solo mi socio, Marcus, y mi asistente, Amber. James se detuvo, dándose cuenta de su error. Su asistente. La voz de Richard sonaba glacial. ¿Y no había nadie más cerca? Estaba la mesera, pero apenas nos habló. Quiero todos los nombres. Y quiero a la seguridad del hospital aquí, ahora mismo. Richard se volvió hacia Sarah, posando una mano con suavidad en su brazo. Y señor Mitchell, hasta que no sepa qué pasó, usted no puede entrar a este cuarto sin supervisión. No puede hacer eso, soy su esposo. Yo soy el médico a cargo, y este es un caso de envenenamiento. Puedo y haré lo que sea necesario para proteger a mi paciente. Richard hizo una pausa. A mi nieta. La palabra quedó flotando en el aire. La cara de James se puso pálida. Eso es imposible. Richard sacó su celular y le mostró a James una foto de la joven Elena, donde se veía claramente la marca de mariposa. Su madre era mi hija, Elena Monroe. Desapareció hace 28 años, después de quedar embarazada. Me envió una sola carta diciendo que había tenido una niña llamada Sarah, y nunca más supe de ella. Señaló la marca de nacimiento de Sarah. Esa es una marca hereditaria. Ha estado en mi familia por 4 generaciones. La probabilidad de que una paciente cualquiera tenga esa misma marca en ese mismo lugar es astronómica. Si a eso le sumas el nombre, la edad, la identidad de la madre. La voz de Richard temblaba con una emoción apenas contenida. Da es mi nieta, y alguien intentó matarla esta noche. James retrocedió hacia la puerta. Necesito llamar a mi abogado. Haga eso, dijo Richard. ¡Seguridad! Desde la sala de espera aparecieron 2 guardias. Richard les dio instrucciones claras. El señor Mitchell no entrará en este cuarto sin mi permiso explícito. Puede esperar, pero no se acerca a mi paciente. Mientras escoltaban a James, Richard por fin se permitió mirar a Sarah, mirarla de verdad. Tenía los rasgos delicados de Elena, pero también había fuerza en ellos. La misma determinación que había visto en su hija. Lamento no haber estado ahí para tu mamá, le susurró. La busqué por tanto tiempo. Pero ahora estoy aquí, y te prometo que quien quiera que haya hecho esto, lo va a pagar. Durante las siguientes 6 horas, Richard apenas se separó de Sarah. Vigiló cada cambio en sus signos vitales. Consultó con toxicología y coordinó con el equipo de obstetricia lo referente al bebé. A las 3 de la mañana, cuando la condición de Sarah por fin se estabilizó, se permitió sentarse. Una enfermera le trajo un café. Dr. Monroe, debería descansar. El Dr. Patterson puede relevarlo. No la voy a dejar sola. La voz de Richard no admitía discusión. A las 6 de la mañana, los ojos de Sarah por fin se abrieron. Parpadeó ante las luces brillantes, confundida y desorientada. Su mano fue de inmediato a su vientre, y Richard vio el pánico en su mirada. El bebé, graznó Sarah. Tu bebé está bien, dijo Richard rápidamente, acercándose a su cama. Su ritmo cardíaco es estable, los 2 van a estar bien. El alivio inundó el rostro de Sarah, seguido de inmediato por la confusión. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Te envenenaron.
con extracto de adelfa. Te desmayaste en el restaurante. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Lo sabía. Sabía que había algo en esa agua. Pero James dijo que estaba paranoica y todos me miraban como si estuviera loca. ¿No estás loca?, la interrumpió Richard con suavidad. Yo te creo. Sarah lo miró fijamente. En toda su vida adulta, esas 3 palabras podrían haber sido las más importantes que alguien le hubiera dicho jamás. ¿Por qué?, susurró ella. Usted ni siquiera me conoce. Cariño, Richard dudó, y luego se sentó junto a su cama. Tengo que decirte algo. Va a sonar imposible, pero te prometo que es verdad. Durante los siguientes 15 minutos, le contó todo. Sobre Elena, sobre la carta, sobre los 28 años de búsqueda. Le enseñó la foto de su madre y vio cómo las lágrimas corrían por el rostro de Sarah al reconocerse en los rasgos de la joven. Crecí pensando que no tenía familia, dijo Sarah llorando. El sistema de adopción, los hogares de grupo. Siempre estuve sola. Ya no estás sola. Richard tomó su mano con cuidado. Me tienes a mí, y no voy a permitir que nadie te lastime nunca más. Sarah le apretó la mano y por primera vez en meses no sintió miedo. Entonces su expresión cambió. James. ¿Dónde está James? En la sala de espera, bajo vigilancia. Él fue parte de esto. La voz de Sarah sonaba plana, segura. La pulsera en la muñeca de Amber. La forma en que no dejaba de decir que yo estaba paranoica. Él quería que esto pasara. Richard quiso discutir. Decirle que no podía estar tan segura. Pero había visto demasiados casos de abuso, demasiados asesinatos disfrazados de accidentes, y había visto la reacción de James ante el diagnóstico de envenenamiento. Lo probaremos, dijo Richard. El toxicológico muestra la adelfa. Eso es evidencia. ¿Será suficiente? Richard no respondió porque no lo sabía. La detective Lisa Torres llegó al hospital a las 8 de la mañana, alertada por la llamada de Richard a la policía. Era una detective de homicidios de 42 años con 15 en el cuerpo y una bien ganada reputación de escéptica. Dr. Monroe le estrechó la mano en el pasillo. Reportó una sospecha de envenenamiento. No es sospecha, está confirmado. A mi nieta le dieron extracto de adelfa. La toxicología es clara. Torres sacó su libreta. Cuénteme qué pasó. Richard le explicó todo lo que sabía. El restaurante, el colapso, los síntomas, los resultados de toxicología. Torres escuchaba atentamente. Su expresión era neutral. ¿Y la paciente afirma que fue a propósito?, preguntó Torres. Ella sabe que fue a propósito. Probó algo raro en su agua justo antes de desmayarse. Dr. Monroe, tengo que preguntar, ¿cuál es su relación con la paciente? Es mi nieta. Apenas me enteré cuando llegó a mi sala de urgencias. Una ceja de Torres se alzó. Acaba de conocerla. Su madre, mi hija, desapareció hace 28 años. Las he estado buscando a las 2 desde entonces. Torres escribió algo en su libreta y Richard sintió un pavor helado instalarse en su estómago. Sabía cómo se veía todo. Un abuelo que aparece de la nada. Afirma que hubo un envenenamiento, sin relación previa con la víctima. Quisiera hablar con la señora Mitchell, dijo Torres. Entraron al cuarto de Sarah. Ella estaba sentada en la cama, con una mano sobre su vientre, con aspecto agotado pero alerta. Torres se presentó y se sentó. Señora Mitchell, ¿puede decirme qué pasó anoche? Sarah respiró hondo y comenzó. Le contó a Torres sobre el recibo de Cartier, la bufanda roja, la cena de aniversario, sobre Amber con el vestido rojo, usando la pulsera que se suponía era para Sarah, sobre el vaso de agua que tenía un sabor extraño. ¿Y usted cree que la asistente de su esposo la envenenó deliberadamente?, preguntó Torres. Sé que lo hizo. La voz de Sarah era firme. Y James lo sabía. Lleva meses diciéndole a todo el mundo que soy inestable mentalmente. Ha estado construyendo una historia para explicar por qué yo podría... Su voz se quebró. ¿Por qué yo podría morir? Torres lo anotó todo.
pero su expresión seguía siendo escéptica. Señora Mitchell, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene alguna prueba más allá del envenenamiento en sí? El examen toxicológico muestra que usted ingirió Adelfa, sí, pero no prueba quién se la dio o que fue a propósito. Por lo que sabemos, pudo haber consumido algo contaminado por accidente. En un restaurante de lujo, intervino Richard, la Adelfa no aparece en la comida así como así. No digo que sea probable, doctor. Digo que necesitamos más que la toxicología para probar un intento de asesinato. Necesitamos testigos, evidencia, un motivo. El motivo es obvio, dijo Sarah. James quiere deshacerse de mí para poder estar con Amber. Han tenido una aventura. ¿Puede usted probar que tienen un amorío? Sarah dudó. La pultea, la joya, no es prueba suficiente de una infidelidad. Podría ser un regalo de negocios, un simple agradecimiento, cualquier cosa. Necesito pruebas contundentes. Sarah sintió que la esperanza se le escapaba. Entonces, ¿no va a investigar? Yo no dije eso, respondió Torres mientras se ponía de pie. Interrogaré a todos los que estuvieron en el restaurante anoche. Revisaré las grabaciones de las cámaras de seguridad. Haré mi trabajo. Pero señora Mitchell, tiene que entender algo. Los casos de envenenamiento son increíblemente difíciles de llevar a juicio. Necesitamos una cadena de evidencia muy clara que demuestre quién tuvo la oportunidad, los medios y el motivo. Por ahora, lo único que tenemos es el envenenamiento en sí. Cuando la detective Torres se fue, Sarah se volteó hacia Richard con los ojos llenos de lágrimas. No me cree, solo está siendo precavida, pero va a investigar. Intentó Richard sonar más seguro de lo que se sentía. ¿Y si no encuentra ninguna prueba? ¿Y si no hay testigos? Richard no tuvo respuesta para eso. Al otro lado de la ciudad, en el elegante apartamento de Amber, ella y James tenían una conversación muy diferente. Está viva, decía James, caminando de un lado a otro. Y ese doctor sabe lo de la Adelfa. Cálmate. Amber se limaba las uñas, completamente despreocupada. Una cosa es que lo sepan y otra muy distinta es que lo puedan probar. La policía va a investigar. Pues que investiguen. ¿Qué van a encontrar? A ti y a mí en una cena de negocios con Marcus. A Sarah sintiéndose mal. Una trágica complicación del embarazo. Nada nos conecta con nada. El examen toxicológico mostrará la Adelfa en su sistema, sí, pero no cómo llegó ahí. Fui muy cuidadosa, James. Ya he hecho esto antes, ¿recuerdas? James dejó de caminar y la miró. La miró de verdad. ¿Cuántas veces? Amber sonrió. ¿Acaso importa? ¡Por Dios santo! ¿Cuántas? Contando a Sarah, serían 5. Amber se examinó las uñas. Bueno, 4.5. Todavía no está muerta. James sintió náuseas. ¿Y sus esposos? Todos desaparecieron. Una vez que obtuve lo que necesitaba. Lo miró fijamente, con ojos helados. Y tú ibas a ser el número 5. No te creas. Una vez que Sarah muriera y nos casáramos, dale 1 año o 2. Y luego tú tendrías un trágico accidente. Yo lo heredaría todo. Estás loca. Soy práctica y muy, muy buena en esto. Se levantó y caminó hacia él. Pero has sido de gran ayuda, así que podría conservarte por aquí, siempre y cuando sigas siendo útil. James se alejó de ella. Voy a llamar a mi abogado. Hazlo. Pero recuerda, si yo caigo, tú caes conmigo. Ahora estamos juntos en esto. Después de que James se fue, Amber hizo una llamada. Marcus, es hora de activar el plan de respaldo. El examen toxicológico salió positivo, así que tenemos que desacreditar a Sarah por completo. Llama a tu primo en el laboratorio del hospital. Necesito que haga algo por mí. Colgó y sonrió. Todo estaba saliendo según el plan. A la mañana siguiente, Rachel Green estaba en su escritorio en el periódico Tribune, cuando su teléfono vibró con una alerta de noticias.
Mujer local hospitalizada tras colapsar en la inauguración de un restaurante. Hizo clic en el artículo y sintió que el corazón se le detenía. Sarah Mitchell, esposa del prominente desarrollador inmobiliario James Mitchell, fue llevada de urgencia al hospital de Santa Catalina anoche después de desmayarse durante la cena. La señora Mitchell, quien tiene 7 meses de embarazo, se encuentra en condición estable. El señor Mitchell se negó a hacer comentarios, citando la privacidad de su esposa. Rachel tomó su abrigo y salió corriendo. Llegó al hospital 45 minutos después, sin aliento y aterrorizada. En el módulo de enfermeras, preguntó por la habitación de Sarah Mitchell. ¿Es usted familiar?, preguntó la enfermera. Sí, soy su mejor amiga. La voz de Rachel se quebró. Por favor, necesito verla. La enfermera la miró con compasión. Está en la habitación 412, pero debería hablar primero con el esposo. El esposo es el problema, dijo Rachel, y pasó de largo antes de que la enfermera pudiera detenerla. Encontró la habitación de Sarah y tocó suavemente. Una voz de hombre respondió: ¡Adelante! Rachel entró y encontró a Sarah sentada en la cama, pálida pero viva, y a un hombre mayor sentado a su lado. El parecido familiar era sutil pero inconfundible. ¡Rachel! Los ojos de Sarah se abrieron como platos. ¿Qué haces aquí? Vi las noticias. Vine tan pronto como pude. Rachel se acercó a la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto. Debí haberte buscado antes. No tenías cómo saberlo, dijo Sarah suavemente. Sí lo sabía. Sabía que algo andaba mal. James te estaba aislando y yo lo permití. Creí sus mentiras de que estabas celosa o resentida o... Rachel se derrumbó. Lo siento tanto. Sarah extendió la mano y tomó la de Rachel. No es tu culpa. Él es muy bueno manipulando. Richard se presentó y explicó brevemente la situación. Rachel escuchaba con un horror creciente. Intentó matarte, dijo sin rodeos. Ese desgraciado intentó matarte a ti y a tu bebé. Y no podemos probarlo, dijo Sarah. La detective dijo que necesitamos testigos, pruebas. Tenemos el examen toxicológico, pero no es suficiente. El instinto de periodista de Rachel se activó. Entonces encontraremos pruebas. Soy reportera de investigación, a esto me dedico. Sacó su teléfono. Voy a ir a ese restaurante. Alguien vio algo. Siempre hay alguien que ve algo. Rachel, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Eres mi mejor amiga. Te fallé una vez. No voy a fallarte de nuevo. Rachel pasó las siguientes 48 horas entrevistando a todos los que habían estado en el restaurante Luminaire esa noche. La mayoría recordaba el dramático colapso, pero pocos detalles más. Se habían concentrado en la emergencia, no en lo que la provocó. Entonces, Rachel encontró a María Rodríguez. La joven mesera estaba trabajando en el turno del almuerzo cuando Rachel se le acercó. El rostro de María se puso pálido cuando Rachel mencionó a Sarah Mitchell. No puedo hablar de eso, dijo María, mirando nerviosamente a su alrededor. Por favor, una mujer embarazada fue envenenada. Tú viste algo, ¿verdad? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Tengo hijos, no puedo. No tengo papeles. El señor Mitchell, él dijo que si yo hablo, llamará a migración. Rachel sintió una rabia fría instalarse en su pecho. ¿Y si te protejo? Soy periodista, tengo contactos, recursos. Usted no puede protegerme de él. Puedo intentarlo. Por favor, María, esta mujer podría morir si no los detenemos. María miró a Rachel por un largo y desconfiado momento. Luego, tomó una decisión. La mujer del vestido rojo, la asistente del señor Mitchell. Cuando la señora Mitchell fue al baño, la vi sola en la mesa. Sacó algo de su bolso, un frasquito. Puso unas gotas en el vaso de agua de la señora Mitchell. El corazón de Rachel latía con fuerza. ¿Viste eso claramente?
Sí, estaba llevando pan a la mesa de al lado. Lo vi todo, pero pensé que quizás estaba equivocada, que era medicina o vitaminas o... María comenzó a llorar. Pero luego la señora Mitchell se puso tan mal y supe lo que había visto. Testificaría sobre esto. María dudó, aterrorizada. Luego asintió. Por la señora Mitchell. Por su bebé, sí. Esa tarde, Rachel llevó a María a la estación de policía. La detective Torres tomó la declaración de María con cuidado, su escepticismo finalmente dando paso a un interés profesional. ¿Está dispuesta a testificar sobre esto en un tribunal?, preguntó Torres. Sí, dijo María con la voz temblorosa pero decidida. Torres miró a Rachel. Esto cambia las cosas. Con un testigo presencial puedo reabrir la investigación. Traeremos a Amber Sinclair para interrogarla. Rachel llamó a Sarah con la noticia. Por primera vez desde el envenenamiento, Sarah sintió esperanza. Alguien lo vio, dijo Sarah, llorando. Alguien me cree. Richard le apretó la mano. Estas son buenas noticias. Muy buenas noticias. Torres prometió dar seguimiento en 24 horas. Durante 12 breves horas, pensaron que habían ganado. No tenían idea de lo que James y Amber ya estaban planeando. La detective Torres llamó a la mañana siguiente, y Sarah supo por su tono que algo andaba mal. Señora Mitchell, tengo malas noticias. María Rodríguez no se presentó a su entrevista de seguimiento. Envié oficiales a su apartamento. Está vacío, lo limpiaron todo. Se ha ido. Sarah sintió un hueco en el estómago. ¿Ido a dónde? No lo sé. No hay dirección de reenvío. El teléfono está desconectado. Es como si se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. Alguien la alcanzó, dijo Rachel. Estaba en el altavoz en la habitación del hospital de Sarah, junto con Richard. No puedo probar eso, dijo Torres con cautela. Lo que sí puedo decirle es que esta mañana recibí un correo electrónico de la cuenta de María. Se retractó de su declaración. Dijo que recordaba mal debido al estrés y que no quería involucrarse. Ella no escribió eso, dijo Sarah de inmediato. Fue amenazada. Probablemente, coincidió Torres. Pero no puedo obligarla a testificar. Sin su declaración, no tengo suficiente para proceder con los cargos. Después de que Torres colgó, Rachel comenzó a investigar. Le tomó 6 horas armar el rompecabezas de lo que había sucedido, y cuando lo hizo, se sintió físicamente enferma. Apareció en la habitación del hospital de Sarah esa noche, con una carpeta llena de documentos. James llamó a la migra, dijo Rachel sin preámbulos. Él reportó a una trabajadora indocumentada en el restaurante de Marcus. Hicieron una redada en el lugar ayer por la mañana. María fue detenida junto con sus 3 hijos. «Oh, Dios», susurró Sarah. «Sus niños. Están todos en un centro de detención en Texas, en instalaciones separadas. María será deportada en menos de una semana». Las manos de Rachel temblaban de rabia. James destruyó su vida para mantenerla callada. Richard se puso de pie, su rostro sombrío por la ira. Eso es obstrucción a la justicia, intimidación de testigos. La policía puede acusarlo por... ¿Con qué pruebas?, preguntó Rachel con amargura. ¿James no hizo? No. La llamada a la migra él mismo hizo que Marcus la hiciera. Y Marcus afirmará que estaba siguiendo la política de la empresa sobre la verificación de empleo. Han cubierto sus huellas. Sarah sintió las lágrimas correr por su rostro. Esto es mi culpa. Ella trató de ayudarme y ahora lo ha perdido todo. Esto no es tu culpa, dijo Richard con firmeza. Es culpa de que James y Amber son unos monstruos. Pero Sarah no podía dejar de llorar. María había sido lo suficientemente valiente como para hablar, y el esposo de Sarah había destruido a su familia por ello. ¿A cuántas otras personas lastimaría James para encubrir sus crímenes? Lo peor llegó esa tarde.
Una mujer con un traje impecable apareció en la puerta de Sarah con una escolta policial. Su gafete decía Karen Matthews, Servicios de Protección Infantil. Señora Mitchell, soy Karen Matthews de Servicios de Protección Infantil. Necesito hablar con usted sobre su hija. Sarah sintió que la sangre se le helaba. ¿Por qué? Su esposo ha presentado una petición de emergencia, expresando su preocupación por el estado mental de usted y su capacidad para cuidar de un bebé. ¿Qué? Sarah intentó incorporarse, pero el monitor de su presión arterial comenzó a sonar. ¿Bajo qué argumentos?, preguntó Richard. Karen sacó un grueso expediente con documentación sobre episodios psiquiátricos, delirios paranoicos, incumplimiento de la medicación y acusaciones de conspiración sin base real. «Esos documentos son falsos», interrumpió Richard. «Señor, tengo informes de evaluación psiquiátrica ordenados por un tribunal, del Dr. Brennan, un psiquiatra certificado. Su diagnóstico concluye que la señora Mitchell está experimentando psicosis prenatal». «Pero si ni siquiera he dado a luz», protestó Sarah. «La psicosis prenatal es poco común, pero está documentada. Además, la señora Mitchell hizo graves acusaciones de envenenamiento que no fueron respaldadas por pruebas. El informe de toxicología presentado ante el tribunal no mostró venenos en su sistema». Sarah sintió que el mundo se le venía encima. «Eso es imposible». El doctor Monroe dijo: «El informe toxicológico oficial no muestra nada fuera de lo normal», dijo Karen con suavidad. De hecho, parecía compasiva, lo que de alguna manera lo empeoró todo. «Señora Mitchell, no disfruto de esto, pero tengo una orden judicial pendiente de una evaluación psiquiátrica completa. La custodia temporal del bebé se otorgará al padre justo después del nacimiento». «¡No!», gritó Sarah. «No pueden quitarme a mi bebé. Además, se le va a internar bajo una retención psiquiátrica involuntaria de 72 horas para su evaluación». Richard se interpuso entre Karen y Sarah. «No puede hacer esto. Soy su familia, yo puedo encargarme de la custodia». «Señor, según nuestros registros, usted conoció a la señora Mitchell hace apenas 4 días. El tribunal no lo reconoce como un familiar establecido. El padre tiene la prioridad legal». El oficial de policía dio un paso al frente. «Doctor, por favor, hágase a un lado o tendremos que retirarlo». Richard miró a Sarah con una rabia impotente en los ojos, luego al oficial. No podía enfrentarlos, no sin empeorar las cosas. Sarah seguía gritando mientras la sujetaban con correas, el protocolo para las retenciones psiquiátricas involuntarias. «Abuelo, por favor, no dejes que se lleven a mi bebé». «No lo haré», prometió Richard, pero su voz se quebró. «Sarah, te prometo que arreglaré esto». La sacaron de la habitación esposada y Richard se quedó allí, viendo cómo se llevaban a su nieta, impotente para detenerlo, tal como había sido incapaz de salvar a Elena. Sarah fue trasladada al pabellón psiquiátrico, puertas con cerrojo, ventanas con barrotes. Su ropa fue reemplazada por una bata de hospital. Le quitaron el teléfono, sus pertenencias, absolutamente todo. Una enfermera de rostro amable intentó tranquilizarla. «Solo son 72 horas. Después tendrás una audiencia». «Van a quitarme a mi bebé», dijo Sarah, completamente ida. «Los doctores te evaluarán de manera justa. El doctor que me evaluó es amigo de mi esposo. Les pagaron a todos». La expresión de la enfermera vaciló por un instante. Ya había escuchado delirios antes. ¿Cómo podía saber que esto era diferente? Esa noche, sola en su habitación cerrada, Sarah se acurrucó en la estrecha cama con una mano sobre su vientre. El bebé pateó, fuerte e insistente. «Lo siento», susurró Sarah. «Lo siento tanto, mi niña. Mami intentó protegerte. Lo intenté con todas mis fuerzas». Cerró los ojos y pensó en rendirse, en aceptar que James y Amber habían ganado, que había perdido todo lo que importaba. Entonces,
El bebé pateó de nuevo, esta vez más fuerte. «Luchando. Eres una luchadora», susurró Sara. «Igual que tu bisabuelo, y en algún lugar en la oscuridad». Encontró una pequeña chispa de determinación que aún ardía. Mientras tanto, James y Amber estaban ejecutando la siguiente fase de su plan. Amber se sentó frente a su computadora portátil, creando un rastro de pruebas falsas. Modificó las fechas de publicaciones en las redes sociales de Sara para que pareciera que llevaba meses con un deterioro mental. En el Facebook de Sara: «A veces siento que todos me observan. ¿Es paranoia o intuición?». En el Twitter de Sara: «Ya no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mis propios pensamientos». Cuentas falsas comentaban con preocupación: «¿Estás bien? Esto no suena como tú. ¿Has hablado con alguien?». Todo diseñado para pintar la imagen de una mujer que perdía lentamente el control de la realidad. Amber hizo otra llamada, esta vez al primo de Marcus, Kevin, que trabajaba en el laboratorio del hospital. «La muestra de toxicología de Sara Mitchell», dijo ella. «Necesito que la reemplaces con una muestra limpia». «Eso es manipulación de pruebas», protestó Kevin. «Podría perder mi licencia». «Y Marcus podría perder su restaurante cuando tus deudas de juego salgan a la luz. Tú decides». Kevin hizo el cambio. La muestra original, que mostraba claras evidencias de envenenamiento por Adelpha, desapareció. En su lugar, una muestra limpia que no mostraba nada inusual. Cuando la detective Torres solicitó el informe toxicológico oficial para el caso judicial, recibió los resultados falsificados. Sin veneno, sin pruebas, solo una mujer embarazada con problemas psiquiátricos que había tenido un ataque de pánico durante la cena. A las 48 horas de la retención psiquiátrica de Sara, James y Amber fueron a visitarla. Sara estaba en una sala común, medicada y agotada. Cuando una enfermera anunció que tenía visitas, levantó la vista y vio a James y Amber caminando hacia ella. Amber llevaba puesto uno de los vestidos de maternidad de Sara, uno de su propio armario. «Queríamos ver cómo estabas», dijo Amber con dulzura, con una mano tocando su vientre plano en una grotesca parodia de embarazo. «Lárguense», dijo Sara. «Sara, estamos preocupados por ti». James se sentó frente a ella, con una expresión de fingida preocupación. «El doctor dice que no estás cooperando con el tratamiento». «Ustedes hicieron esto». Sara se abalanzó hacia adelante, pero los camilleros ya se estaban moviendo. La sujetaron con suavidad, pero con firmeza. «¿Ves?», dijo Amber a James. «La agresión ha empeorado». James se inclinó hacia adelante. «El bebé nacerá en 4 semanas. Tenemos que discutir los arreglos de la custodia. No te llevarás a mi bebé. Ya tengo la custodia temporal. La audiencia es mañana. El testimonio del Dr. Brennan será convincente. Tendrás suerte si consigues visitas supervisadas». Amber se sentó junto a Sara, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera oírla susurrar. «Eres la número 5. ¿Lo sabías? 5 mujeres estúpidas que pensaron que podían quedarse con lo que es mío. Las otras murieron. Pero tú eres más divertida viva. Verte perderlo todo es mucho mejor que simplemente matarte». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «¿5? Han hecho esto 5 veces», gritó lo suficientemente alto como para que otros pacientes y el personal se dieran la vuelta. James se levantó rápidamente. «Está alucinando de nuevo. Deberíamos irnos». Amber también se levantó, pero no sin antes inclinarse una vez más para tocar el vientre de Sara. «Cuida de mi bebé, Sara». «Ah, espera, no tendrás que hacerlo».